buenos días, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Hoy es un día de rendimiento, de poder, de gloria. Hoy Dios tiene preparado para ti, para tu familia, milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Hoy queremos decirte que vas a pasar a otro nivel de bendición, otro nivel de gloria, amén, porque eso es lo que hace la palabra de Dios produce fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando tú tienes fe, entonces puedes agradar a Dios y puedes conquistar grandes cosas. Queremos saludar a la familia que domingo a domingo, día a día nos sigue allí a través de las redes, la gente que nos mira por la televisión, a los que nos escuchan por la radio, por Manantial, por Rumbera, Pachangosa. Bendecimos a todos los medios que están hoy apoyando y sirviendo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. No se mueva porque Dios tiene hoy una palabra para su vida. Fíjense, si usted se distrae un segundo, de pronto puede perder el hilo, puede perder la palabra profética, el hilo profético que Dios tiene para tu vida. Así que manténgase allí con su familia, con los amigos. Le damos la bienvenida a los amigos que están allí invitados para estar en la casa, los familiares. A las personas que están enfermas, manténganse expectantes. Aquellos que están atravesando por aflicciones, como hablamos el domingo pasado, hoy el Señor va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Y quiero hablar de un tema que me regaló el Señor, titulado Los pobres y la pobreza. Los pobres y la pobreza. Y fíjense esta tremenda noticia. Hay buenas noticias para aquellas personas que se califican dentro del rango de pobre. Dice: Él levanta del polvo al pobre. Cuando dice Él, está hablando de Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los principales de su pueblo. También lo repite, para los que están anotando, eso está en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Salmo 113, versículos 7 y 8. Y Primera de Samuel 2, versículos 7 y 2. Dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, hablemos de los pobres y de la pobreza. Escúcheme bien, tú y yo sé que muchas de las personas que nos están ahora oyendo y viendo, nacimos en pobreza. Y algunos de nosotros pensamos que eso era una desgracia. No, yo quiero darte una buena noticia. Haber nacido pobres, haber nacido en la pobreza, para los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos alcanzado el conocimiento de Dios, es un honor, es un privilegio, porque al pobre el Señor le tiene buena noticia. Él lo exalta, Él lo levanta para hacerlo sentar con príncipes. Escúcheme una cosa, si usted y yo hubiésemos nacido en cunas de oro, hubiésemos nacido con riqueza, rodeado de riqueza, nos exaltaran los hombres, pero como nacimos en la pobreza, entonces Dios es el que nos exaltará, nos ha exaltado, y toda la gloria le pertenecerá a Él. Aleluya. Mire, Él levanta del polvo. Cuando habla del polvo, está hablando de la miseria, de la ruina, de la escasez, de los extremos. Dios levanta al pobre y al menesteroso. Dios. Así que usted que está escuchando ahí, que se calificaba, que usted pensaba que estaba limitado, que estaba en ruina, que estaba en miseria, Dios hoy te tiene buenas noticias. No se mueva, porque hoy Dios te pasa a otro nivel. Mire, nadie quiere ser pobre. Nadie quiere ser pobre.
y la mayoría no tuvimos culpa de haber nacido pobres. Somos producto de padres tal vez irresponsables que no se comprometieron. Entonces nos criamos, nos movimos, crecimos en un ambiente de pobreza. La mayoría de nosotros, los venezolanos, los latinos, nacimos en situación de pobreza. Las palabras que oímos, las palabras que más oímos cuando estábamos pequeños eran no hay. Palabras de pobreza, frases, no se puede. Cada día todo está más caro. ¿Cómo yo alcanzo? ¿Cómo compro? Y yo quiero hacerle referencia un poquito a mi historia, a mi vida. Yo nací en una familia extremadamente pobre. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía 1 año de edad, mi padre abandonó a mi mamá con 7 hijos. Y mi mamá tuvo que salir adelante. Mi mamá era una mujer funcionalmente analfabeta, no sabía ni siquiera leer y escribir. Imagínense el esfuerzo que ella tuvo que hacer para levantarnos, para criarnos. Nosotros, nuestros hermanos, mi familia vivió la pobreza más abyecta que usted se puede imaginar. Fuimos pobres, tocamos, trepidamos en lo más bajo. Sin embargo, por ese mismo tiempo, cuando yo tenía 1 año, mi madre aceptó a Jesucristo como Salvador. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios ayudó a mi madre. Dios le dio sabiduría, le dio conocimiento, entendimiento, sabiduría de lo alto. Y ella pudo criarnos con rectitud delante de Dios. Con gracia, con favor, y yo tuve la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, graduarme y aprender y poder entrar en el ministerio, ser de bendición, y aquí estoy para la gloria del Señor y por su misericordia, predicando tu palabra. Entonces, la palabra del Señor. Por eso yo puedo decirte con mi testimonio esto, que Dios levanta del polvo al pobre. Dios levanta del polvo al pobre, porque a mí Él me levantó. Fue Él. Toda la gloria y toda la honra siempre yo se la doy a Él, porque yo entiendo que fue Él que me levantó, Él que me ayudó. Y usted dirá, bueno, y usted es rico, es millonario. Bueno, no sé qué usted califica las cosas como la palabra riqueza. No sé qué concepto tiene usted acerca de la riqueza, de ser millonario, pero yo me considero afortunado por Dios, por lo que Dios me ha dado. Dios me ha regalado primero una familia, Dios me ha regalado un ministerio, Dios me ha hecho predicador de su palabra, Dios me ha dado amigos, Dios me ha dado una profesión, un oficio. Yo me considero afortunado por Dios. Dios me levantó del muladar, de la ruina, de la miseria, y hoy puedo servirle a Él con honra, con alegría. Hoy puedo decir que Él me sostiene y cada día veo los milagros de Dios a favor de mi familia. Y como la Biblia dice, si de gracia recibiste, da de gracia. Yo quiero compartir esta gracia de Dios contigo y declarar que hoy el Señor te levanta. Hoy el Señor te saca de la ruina, de la miseria. Amén. Porque la verdad nos hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. Y quiero enseñarte el por qué se es pobre. ¿Por qué somos pobres? ¿De dónde se origina la pobreza? ¿Cuál es la causa, las causas bíblicas de la pobreza? Escuche bien. Ser pobre, se es pobre por la pereza. El que es perezoso va rumbo a la pobreza. Dice Proverbios 6, versículo 9, dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, el ocio, la pereza, la flojera, como usted lo quiera llamar, es una de las principales
causas de la pobreza. Escúcheme bien, la pobreza. Dios le está hablando a alguien hoy. Es tiempo de levantarse, a trabajar, sacudirse, para que la pobreza comience también a irse. Otra de las causas de la pobreza es no oír y poner en práctica los consejos. Escúcheme esto, los que están allí, oiga, no solo esté allí viendo, oiga, no solo escuche, oiga, porque cuando oímos nosotros definimos, interpretamos lo que estamos oyendo. Entonces, tienes que aprender a oír consejo. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Alguien dijo por allí, el refranero popular, el que no agarra consejo no llega viejo. Entonces tienes que aprender a oír. Tienes que aprender a oír. Deuteronomios 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente, aprende a oír. Hay gente que tiene problemas de concentración. Escúcheme, hay gente que agarra un libro, comienza a leerlo, lee la mitad del primer capítulo en enero y es diciembre y todavía no ha terminado el primer capítulo. Tienen problemas para concentrarse. Hay gente que agarra en la televisión y se sienta y en un minuto cambia 5 o 6 canales. No sabe concentrarse. Entonces, tienes que aprender a oír consejo. Y no solo a oírlo, tienes que aprender a ponerlos en práctica, tener disciplina para ponerlos en práctica. Pero lamentablemente algunos no tuvieron consejero, pero hoy el Señor está levantando consejeros. Tu pastor es un consejero hoy, gloria sea al Señor. Tu mentor, hoy hay gente especializada en asesorar, así que escucha los que han tenido más experiencia, escucha los que han estudiado en un área donde tú necesites crecer, ¿ok? Entonces, prestar el oído, esa es una causa de la pobreza, no oír ni practicar los consejos. Otra causa es por andar con gente ociosa. Caminar con gente ociosa trae pobreza. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios 28:19. Dice así, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue, ¿qué es una persona ociosa? Aquel que no hace nada. Un empresario, un emprendedor es aquel que se niega al ocio. Se niega al ocio. Ponte a hacer algo. Alguien dijo por allí, escúcheme esto, ya tú no vas a conseguir empleo. Ya tú no vas a buscar, no va a haber necesidad, o sea, eso de ir a buscar, ahora voy a meter currículo para buscar un empleo, eso se acabó. Ahora tú tienes que crear tu propio trabajo, tienes que ponerte a hacer algo, tienes que tener ingenio, tienes que tener inteligencia, tienes que inventar. Y dejar de ser ocioso, ponerte a hacer algo. Y si tú caminas con ociosos, si tu círculo es de gente ociosa, entonces dice la Biblia que vendrá pobreza sobre tu vida. Yo recuerdo cuando yo era joven en los barrios, los muchachos se reunían desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche a jugar, a charlar, a echar broma, como uno dice vulgarmente. Yo, oye, wow, mientras ellos estaban jugando allí, yo tenía que estar estudiando para presentar un examen el otro día. Y yo veo cómo la gente todavía sigue perdiendo el tiempo. Oye, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, estar en ociosidad y juntarse con los ociosos es una causa de pobreza. Otra causa de la pobreza es
por la avaricia y la corrupción. La avaricia y la corrupción. Te estoy hablando de todo esto porque tenemos que estudiarla, tenemos que ver cuáles son las causas, ¿ok? Para enseñar a otros, porque cuando tú vas al médico y tienes alguna sintomatología, el médico te pregunta, te dice, dígame qué se ha sentido, dígame cuáles son los antecedentes suyos. Él quiere estudiar la causa por la cual tú tienes el malestar para él poder trabajar, para poder medicarte. Entonces, así es la pobreza. Tenemos que saber cuál es la causa para no volver a caer o para no seguir allí o para ayudar a nuestras generaciones a que no estén en la pobreza. Otra causa es la avaricia y la corrupción. La avaricia y la corrupción. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que lo que le viene es pobreza. Escúcheme bien. Dios, te voy a adelantar esto, Dios no te va a sacar de la pobreza así de la noche a la mañana. Salir de la pobreza es un proceso. Dios te va a levantar del muladar. Dios te va a levantar de la ruina, de la miseria, a través de un proceso, Hay gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana. El que se apresura a ser rico, entonces le vendrán muchos dolores. Es un proceso, recuerda esto, un proceso. Entonces, cuando la avaricia, ¿verdad?, toque tu puerta, tú tienes que rechazarla, porque tú tienes que saber que quien te va a levantar, que quien te va a bendecir es Dios. No codicies lo que no te pertenece, no robes, no estafes, o no te apropies de lo que no es tuyo, porque el Señor dice que aunque tú lo tengas, las consecuencias de eso va a ser la pobreza. Aleluya. Entonces, allí tienes unas causas de la pobreza. ¿Por qué viene la pobreza? Todo esto es producto de la ignorancia. Fíjense, yo sé que de pronto alguna persona que me está escuchando ahí viendo, es primera vez que escucha esto. Entonces, ignorancia, hay mucha ignorancia, ¿verdad? La Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por ignorancia. Y ese mismo texto sigue diciendo, por cuanto despreciaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mis mandamientos, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces Dios está dando una sentencia, no puedes ser ignorante, no puedes despreciar el conocimiento, tenemos que ser disciplinados para estudiar la palabra. Por lo menos tú que estás escuchando hoy, tienes que ser disciplinado para concentrarte y escuchar este mensaje hasta el final. No podemos seguir siendo ignorantes. Entonces, esta es la cruda realidad, y por eso la pobreza se enseñorea, viene y toma posesión y se hace parte de muchas familias, se hace cultura. Hay gente que es pobre culturalmente. Yo vengo de una familia que es pobre tradicionalmente. Fíjense, yo doy gloria al Señor porque yo estudié mis generaciones, mis antepasados, y la primera persona que tuvo un carro 0 kilómetros en todas mis generaciones fui yo. Imagínese usted, y así estamos la mayoría. Venimos de una cultura de pobreza. ¿Por qué? Por causa de ignorar la palabra de Dios. Pero hoy Dios está aquí para hablarte. Hoy Dios te trae esta palabra para decirte que Él te saca de la pobreza. Él te levanta para hacerte estar en lugares de privilegio. Aleluya. Permanezca allí porque hay más para su vida. Ahora, tenemos pobres. Cristo dijo, los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros. Un día una mujer vino y derramó un frasco de alabastro en los pies del Señor. ¿Sabe lo que dijo Judas? Ese dinero se pudo haber tomado para comprar alimento y darle a los pobres. Y Cristo dijo, mira Judas, los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros. Siempre va a haber pobres. En toda sociedad hay pobres. En toda familia
hay pobre. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Sacarlos de la pobreza. Pero nosotros no podemos ignorar que hay pobres, ni tampoco podemos ignorar a los pobres. Entonces, ¿qué debemos hacer con los pobres? Debemos pensar en ellos. Tú tienes que pensar que hay gente necesitada a tu alrededor. No puedes estar comiendo sin pensar que hay gente que no ha comido. No puedes acostarte con el estómago lleno sabiendo que a tu alrededor hay gente que apenas ha hecho una sola comida, y muy especialmente aquí en nuestro país. Tienes que pensar en los pobres. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Para qué debemos pensar en los pobres? ¿Para llorar con ellos? No, para ayudarlos. Si Dios te ha bendecido, ayúdalo. Ve, súplele, auxílialo. ¿Por qué? Porque en el día malo el Señor te va a librar. ¿Qué más tenemos que hacer con los pobres? Compartir con ellos. Compartir con ellos. Dice Proverbios 19:17. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Escúcheme, cuando usted le da a los pobres, usted le está prestando a Dios. Y cada vez que tú compartes con ellos, Dios te va a pagar. Dios no se va a quedar con eso, porque Dios ama a los pobres. Entonces, cuando tú compartes con los pobres, tú le estás prestando a Dios. Tú tienes saldo en tu cuenta. Tú tienes allí capital para cuando tú lo requieras. Entonces debemos compartir. Y eso fue lo que no aguantó el joven rico. Aquella historia del joven rico en Mateo 19, que Jesús le dice al joven rico: anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y aquel hombre no aguantó esa palabra. Dice que dio media vuelta y se fue. Porque hay gente que está pensando en su riqueza solo para ellos. No tienen mentalidad de compartir. Entonces esas riquezas no tienen propósito. Nuestras riquezas, lo que Dios nos dé, debe tener propósito. Y uno de los principales propósitos es compartir con los necesitados. Gloria sea al Señor. ¿Qué más tenemos que hacer con los pobres? Sacarlos de la pobreza. Mire, Cristo vino para eso. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El principal sector para el cual vino Cristo fue a los pobres. ¿Y cuál es esa buena noticia que se le puede dar a los pobres? Esta que estamos hablando hoy. Puedes salir de la pobreza. Aleluya. Hay una buena noticia para ti. Recíbela y celébralo allí donde estás. Habla con el que está a tu lado y dile: wow, no maldigas a Dios. No te sientas triste por haber nacido pobre. Tienes un privilegio de haber nacido pobre, porque el Señor te va a levantar. Es Dios, no te va a levantar el hombre. Es Dios que te va a levantar. Y dale gracias al Señor que naciste pobre, porque el primer sector para el cual vino Cristo fue para los pobres. ¿Y sabe para qué vino Cristo? ¿Cuál es la buena noticia que trae Cristo? Es que tú y yo y tu familia podemos salir de la pobreza, y de aquí en adelante no habrá maldición de pobreza en nuestras generaciones. Esa es la noticia, porque Jehová bendice por 1000 generaciones a los que guardan su pacto. Aleluya. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa de un pobre y le hacemos una obra social, escúcheme bien, no solo nos quedamos hasta allí, nosotros le ayudamos a salir de la pobreza. Nosotros le hablamos de Cristo, nosotros lo orientamos, lo reformamos su mente para que esa persona, en vez de pedir, sea alguien que pueda dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Entonces eso es lo que hay que hacer con los pobres. Pensar en ellos, compartir con ellos y sacarlo por medio de la palabra de su pobreza, porque la pobreza es un estado mental. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios te saca de la pobreza? ¿Qué vas a hacer si Dios te saca de la pobreza? Y de esto debemos estar claros, porque mucha gente sale de la pobreza,
pero no tiene claro el propósito. Y en vez de ser una bendición, la riqueza se le convierte en una maldición. Por eso usted va a escuchar frases como esta: después que consiguió dinero se echó a perder. Después que se graduó y tiene un cargo, se le fue el cargo a la cabeza. Porque esa persona no estaba preparada, no tenía un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Dios te saca de la ruina, de la miseria, y te da bendición, te prospera, te da riqueza con un propósito. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios te saque de la pobreza? Que lo va a hacer. A partir de hoy comienza un proceso en tu vida de prosperidad. A partir de hoy comienza un proceso en tu vida de liberación, de sanidad. Y yo declaro en el nombre de Cristo que Dios te saca de la pobreza. ¿Para qué? ¿O cuándo Dios te va a sacar de la pobreza? En primer lugar, cuando trabajes más. Cuando trabajes más, aleluya, cuando trabajes más, dice Proverbios 22:29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Dios te va a sacar de la pobreza en primer lugar trabajando. Aprende esta palabra, acuña esta palabra en tu corazón. Trabajo. La Biblia dice, mi padre hasta ahora trabaja, dijo Jesús, y yo también trabajo. Lamentablemente, en nuestra familia, cuando nacía un niño, la primera palabra que escuchaba era fiesta, rumba, licor. En familias, por ejemplo, árabes, la primera palabra que escuchaba un niño era negocio. Y cuando el niño tenía 15 años ya tenía un negocio. Entonces, señores, la palabra ahora en Venezuela para nosotros es trabajo. Anteriormente trabajaba una sola persona en la familia y era el papá, era el que mantenía 7, 8 integrantes. Ahora todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar. Entonces Dios te saca de la miseria, de la pobreza, trabajando. Recuerda que es un proceso. Dios te va a sacar de la pobreza cuando tú comiences a dar de lo poco que tienes a los demás, a los pobres, cuando tú comiences a compartir. Lucas 21:4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo. Tienes que aprender a dar, aún en la escasez, aún en lo poco, tienes que aprender a dar. Esta viuda, fíjate, dice la Biblia que Jesús fue al lugar donde se colocaban las ofrendas, y ahí estaban los ricos, ofrendando de lo que les sobraba, pero aquella viuda tenía su sustento, 2 blancas, y de su pobreza ella dio. Tienes que aprender a dar. Tienes que irte entrenando para dar. Lo poco que tienes, compártelo. Lo poco que tienes, entrega tus ofrendas. Sé fiel al Señor con tu mayordomía. Amén. Así vas a salir de la pobreza. ¿Cuándo sales de la pobreza? Cuando honras a tus padres. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tienes que aprender a honrar a tus primogenitores. Tienes que aprender a honrar a tu cobertura. Tienes que aprender a honrar a tus pastores. Aprende esta palabra, honra, porque cuando tú honras te va bien. Honrando se sale de la pobreza, se sale de la miseria. ¿Cuándo vas a salir de la miseria? Cuando leas y te prepares mucho. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Tienes que aprender a estudiar, tienes que aprender a escudriñar, tienes que aprender a investigar, tienes que ponerte, actualizarte.
Todo lo que viene ahora va a ser tecnológico, todo lo que viene ahora va a ser electrónico, todo lo que se va a hacer ahora va a estar basado en la ciencia, y tú tienes que ponerte a la altura de los inventos, de los adelantos que el mundo tiene. Entonces tienes que ser fuerte, tienes que ser disciplinado para aprender, para leer. Hay gente cristiana, es lamentable decir esto, gente que ni siquiera se sabe 5 versículos de memoria de la Biblia. Tú les preguntas y no te lo sabe. Entonces tienes que ser valiente, tienes que dejar la flojera y comenzar a leer, a memorizar. Tienes que leerte por lo menos un libro mensual. Adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenle respeto a Dios, escudriña su palabra. Aleluya. Hay gente que en medio del mensaje se levanta y va al baño y ve el teléfono y hace tantas cosas. No reverencia la palabra. Necesitas disciplina, porque cuando te preparas, cuando lees y te preparas mucho, sales de la pobreza. Aleluya. Y finalmente, y esta es la principal forma de salir de la pobreza, es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya. Porque Cristo es el que te va a sacar de la pobreza. Mire esto. Segunda de Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueses enriquecidos. ¿Sabes quién te saca de la pobreza? Jesús. Jesús se hizo pobre. ¿Sabe para qué se hizo pobre? Para que tú y yo pudiéramos salir de la miseria. Oh, conocer a Jesucristo es el primer paso para salir de la ruina, para salir de la miseria. Mire, la pobreza es un estado mental, es un espíritu, es una maldición. Y dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Cristo nos sacó, no nos va a sacar, nos sacó. Recibe esta palabra por fe. Si aceptas a Cristo, si estás en Cristo, acepta también que Él te sacó de la pobreza, sacude la pobreza, declara: yo no soy pobre, yo estoy enriquecido, yo soy próspero en Cristo Jesús. La ruina, la miseria, la pobreza no es parte de mi vida ni de mi familia, porque Cristo me hizo libre. Decláralo, Él te saca de la pobreza. Fíjense, la mayoría de las personas no prosperaban porque tenían vicios, ¿verdad? Gastaban su dinero en las patas de los caballos, en prostitución, en vicios de alcoholismo, en drogas. Pero cuando aceptas a Jesucristo, ahora tu dinero lo vas a emplear para tu familia. Ahora tu dinero lo vas a emplear para cosas de valor. Ahora tu dinero lo vas a emplear para trabajar, para inyectárselo a tu negocio, y por eso vas a prosperar. ¿Quién hizo eso? Cristo. Yo conozco testimonios. Nuestras iglesias están llenas de personas que antes de aceptar a Cristo no les alcanzaba nada. Tenían su vida destruida. Fíjense, hogares destruidos, los que estaban casados, porque una de las principales causas de los problemas matrimoniales es lo económico, porque el hombre no administraba. Entonces ya la mujer lo iba a dejar, ya ese hogar estaba en la ruina, ya estaba casi destruido. Pero vino Cristo, aceptaron a Cristo y el barco se emparejó, y ahora el hombre es pro familia, ahora el hombre es pro futuro, ahora el hombre tiene visión, ahora el hombre administra, ahora el hombre trabaja en unidad con su esposa y están prosperando. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Jesucristo. Entonces Jesucristo es la primera causa de prosperidad. Él te saca de la ruina, de la miseria. Y finalmente, ¿por qué Dios quiere prosperarte? Porque alguien puede estar diciendo ahí, bueno, ¿y por qué Dios está interesado en mí?
Hay hermanos, inclusive gente cristiana que no está interesada en salir de la pobreza. O sea, que no tiene interés en este asunto de ser bendecido, de ser prosperado por Dios. ¿Sabe por qué Dios quiere sacarte de la pobreza? En primer lugar, por un juramento que le hizo a Abraham. Dios le juró a Abraham. Y cuando Dios jura, cuando Dios promete, Dios es fiel a su palabra. Y Dios quiere cumplir ese juramento en ti. Dios quiere cumplir ese pacto en tu vida. Tú, hermano, que eres creyente y tú que hoy vas a aceptar a Jesucristo como Salvador, Dios juró por ti a Abraham y le dijo así: y haré de ti, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y mire, hermano, Dios le recuerda esto a Moisés más adelante. Deuteronomios 8:18 le dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios había hecho un pacto con Abraham, le dijo: yo te voy a bendecir, yo bendeciré tu nombre, yo bendeciré a tu familia, yo bendeciré a tus generaciones. Es un juramento. Entonces, ¿cómo se conecta el pacto de Dios con Abraham? En Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Estamos conectados con esa bendición. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Quiere decir que la bendición que Dios declaró sobre Adán también nos pertenece a nosotros. La bendición que Dios declaró sobre Abraham nos pertenece a nosotros. La bendición que Dios le declaró a Moisés nos pertenece a nosotros. La bendición que Dios le declaró a David nos pertenece a nosotros. La bendición que Dios le declaró a los profetas nos pertenece a nosotros. La bendición que Dios declaró sobre Jesús nos pertenece también a nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué Dios quiere sacarte de la pobreza? Para cumplir su palabra, para cumplir su pacto, porque Dios es un Dios de pacto, aleluya. ¿Para qué más Dios quiere sacarte de la pobreza? Para hacerte sentar en sitios de honor. Prepárate porque Dios te va a sentar ahora en sitios de honor. Primera de Samuel 2:8 dice: Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre los príncipes. Dios te va a sacar del basurero, Dios te va a sacar de la ruina, de la miseria, de la escasez, y Dios te va a sentar con príncipes. Dios te va a sentar en lugares privilegiados. Tú vas a ser asesor, como lo fue Isaías, de reyes, de gente, de magistrados. Dios te va a pasar a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él levanta al pobre, al menesteroso. Dios agarra lo que no era para avergonzar a los sabios. Entonces prepárate, tú que estuviste en la miseria hasta hoy, en la ruina. Dios quiere prosperarte para sentarte en lugares privilegiados, para que la gloria se la lleve Él y no se la lleven los hombres. ¿Por qué Dios quiere prosperarte? ¿Por qué Dios quiere sacarte de la ruina? Para que tú tengas doble honra, doble honra. Aleluya. Dios quiere honrarte en una forma doble. Dice Isaías 61:7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Sabe por qué Dios quiere sacarte de la pobreza? Para darte doble honra y para darte perpetuo gozo. Cuando Dios te saca de la pobreza, tú te vas a gozar, tú vas a estar alegre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Fíjense, hay gente que está en la pobreza y se alegra solo el fin de semana. Cuando se echan los palos con los amigos, cuando hacen una fiestecita, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ay Dios mío, es el dolor. Bueno, Dios quiere sacarte de la pobreza para que tú tengas perpetuo gozo y para darte doble honra. ¿Qué es la doble honra?
que como fuiste la oveja negra de la familia, ahora Dios te convierte en el asesor de la familia, en el pastor de la familia, en la referencia de la familia. La familia tuya no hará nada sin consultar contigo. Tú eres el que ora, tú eres el que visita. ¡Oh, gloria a Dios! Dios te prospera tanto. Viene una unción de José sobre tu vida. Dios te va a prosperar tanto que de no tener nada, ahora Dios te prospera para que tú seas de bendición a tu familia, para que tú ayudes, para que tú colabores, para que cuando se enferme alguien en tu familia tú tengas para ayudar, para que cuando alguien caiga en desgracia en tu familia tú estés allí para ayudar a esa persona. Aleluya. Esto Dios le está hablando a alguien hoy. Dios le está hablando a un joven, Dios le está hablando a una familia. El Señor te va a dar doble honra. Aleluya, vas a ser honrado a nivel espiritual y vas a ser honrado a nivel económico. Vas a funcionar con las dos manos, la mano del rey y la mano del sacerdote. Con esta mano vas a prosperar y con esta mano tú vas a tocar a los enfermos, tú vas a restaurar vida, tú vas a restaurar familia, doble honra. Hoy recibes doble honra, declárelo allí donde está. Recibo doble honra para mi vida. Por eso Dios quiere sacarte de la ruina y de la miseria. Y por último, Dios quiere sacarte de la pobreza para que tú compartas con los pobres. Oh, este es el propósito principal de la riqueza, compartir. Aleluya. Mire, si usted no ha experimentado el privilegio de compartir, usted no ha vivido la vida. Oh, gloria a Dios. Mire, yo leí la historia de Daewoo, el empresario surcoreano. No sé si ustedes recuerdan aquella marca de carros, de equipos electrónicos Daewoo. Yo leí la historia de él y él dice que cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur, su papá era militar, era un oficial y murió. Y él quedó con su mamá y su hermanita y él vendía periódico para ayudar a su familia. Y él dice que él se iba de madrugada y llegaba en la tarde con el dinero para comprar la comida del otro día y su mamá le guardaba el almuerzo. Y él dice que él le decía a la mamá, cómanselo ustedes, porque sabían que no había cena, cómanselo ustedes, porque ya yo comí. Siendo mentira, él no había comido. Y él dice, los momentos más felices que yo recuerdo de toda mi vida era cuando yo veía a mi madre y a mi hermana comiéndose mi comida. Aleluya. Eso a mí me impactó. Mire, si usted no sabe compartir, usted no ha vivido la vida. Dios te prospera para compartir. Dios te prospera para tú dar a los demás. Y Dios te va a sacar. Hay un hombre que Dios le está hablando, una mujer que Dios le está hablando hoy. Dios te va a sacar porque ese ha sido tu sueño, ese ha sido tu deseo, tener para ayudar a tu familia. Bueno, llegó tu hora, este es tu tiempo. Y mire lo que dice la palabra, Isaías 5, del 8 al 7, dice, es que compartas el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, es que vistan a los que no tienen ropa y que ayuden a los demás. Y dice el versículo 10, dice, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como luz al mediodía. Aleluya. Mira la promesa que Dios le da al quien comparte. Entonces Dios te va a prosperar. Dios te va a sacar de la pobreza para que tú aprendas a compartir. Tú pensabas que pedir era lo máximo. Tú pensabas que te dieran era lo máximo. No, usted estaba equivocado. Mire, lo máximo es compartir. Y hoy yo declaro que todo espíritu de ruina, que todo espíritu de pobreza, toda oscuridad mental se va de tu vida y a partir de hoy comienza un proceso de prosperidad, comienza un proceso de aumento. Dios va a aumentar tu fuerza, Dios va a aumentar tu salud, Dios va a aumentar tus conocimientos, Dios va a aumentar tus contactos, Dios va a aumentar tu sabiduría, tu ingenio, tu creatividad, para aumentar también tu finanza. Dios va a aumentar tus contactos, Dios va a aumentar tus cuenta para que usted pueda ser un hombre próspero, una mujer próspero y usted tenga el privilegio de compartir. Aleluya. Mire, hay gente que está haciendo ayuno y no comparte y dice, ese ayuno no sirve para nada, perdónenme. Hay gente que está haciendo sacrificios
que está lapidándose diciendo mientras, por mi culpa, por mi triste culpa, y Dios dice, eso no sirve para nada. ¿Sabe cuál es el verdadero sacrificio? Compartir el pan con los que tienen hambre. Darles refugio a los pobres. Vestir a los que no tienen ropa. Ayudar a los demás. Y si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad. ¿Cómo yo sé que alguien es rico, es próspero? Cuando comparte. ¿Cómo yo sé que alguien es pobre? Cuando no comparte. Hay gente que está acumulando y es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Oh, gloria a Dios. Por eso hoy el Señor te saca de la pobreza. Comienza, para los que me escucharon hasta el final, comienza un proceso de prosperidad en tu vida. Dios te saca hoy de la pobreza. Dios saca a Venezuela de la pobreza. Dios saca a tu familia de la pobreza. La pobreza es un estado mental. Muchas veces usted pregunta, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Y todo el mundo dice Haití. No, no es Haití. Haití no es un país pobre. Haití es un país rico, como Venezuela. Venezuela es un país rico. Mire, el país más pobre del mundo, ¿sabe cuál es? Japón. Japón no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene bauxita, no tiene biodiversidad. Yo fui a Corea y pasamos cerca de Japón y la vegetación, allá no hay biodiversidad. Incluso los peces del mar se están muriendo, están contaminadas las aguas. Pero es un país que tiene progreso. Porque la pobreza es un estado mental. Y tú no eres pobre. Escúcheme bien, tú lo que necesitabas era esta orientación, esta administración. Y a partir de ahora te levantas en el nombre de Jesús. Yo le digo a Venezuela, Venezuela, levántate. Nosotros estamos orando para que en Venezuela suceda lo que dice Ageo 1:18. Y despertó Ageo 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Yo estoy orando para que el Señor despierte el espíritu del venezolano, y el venezolano pueda entender que no es pobre, que es rico, que está bendecido por Dios. Hoy reprendo el espíritu de pobreza y declaro prosperidad para mi país, para mi ciudad, para la iglesia, para tu familia, en el nombre poderoso de Cristo, y declaro que a partir de hoy no pides más, sino que tú darás. Aleluya. Termino con esta anécdota que me contó un amigo, le sucedió, y esto me impactó. Él dice que vivía en un barrio. Y todos los días llegaba un vecino, uno u otro vecino. Vecino, que si no tiene café, que nos preste. Y él le decía a la esposa, fulana, dale 1 kilo de café a los vecinos. Al mediodía, vecino, que si no tiene arroz, que no tenemos para la vianda, tenemos vianda, pero no tenemos cómo compartirla. Compartirla, como complementarla. Dale un paquete de arroz. En la tarde, vecino, que si no tiene fósforo, que nos preste, que se nos acabaron los fósforos para prender la cocina. Dale una caja de fósforo. Y eso se repitió por años. Hasta que un día la esposa amaneció molesta y le dijo, mira Antonio, tú sabes cómo es la cosa, hasta hoy dura esta guachafita. Estos vecinos sinvergüenza tienen que entender que nosotros no somos su tienda de abarrote, no somos su supermercado, que vayan a trabajar esos sinvergüenza. ¿Y sabe lo que le dijo el pastor? María, quédate tranquila, dale gracias a Dios que somos nosotros los que estamos dando y no somos los que estamos pidiendo. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué prefieres tú, dar o pedir? Bueno, si tú estás cansado de pedir, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo declaro que comienza un tiempo de prosperidad para tu vida. El Espíritu
espíritu de miseria, la ignorancia que te trajo pobreza y ruina, se va de tu vida. Yo reprendo también toda cultura, toda maldición de ruina y de miseria, y te declaro libre en el nombre de Jesús. Declaro libre a tu familia, declaro libre nuestra ciudad. Los cielos de Maturín, de nuestras ciudades están libres, y declaro libre a Venezuela de toda ruina, de toda miseria, de toda pobreza, y declaro que pronto se dirá entre las naciones lo que dice el Salmo 116. Grandes cosas ha hecho el Señor con Venezuela y estaremos alegres. Dios te bendiga y nos vemos pronto para abrazarnos y seguir compartiendo el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Abrazo y beso en el corazón. Le amamos a todos.